Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shalom Uraja, mis amados y hermanos en el Mashiach. Bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Que la paz y la bendición de nuestro Abba Kadosh esté con todos ustedes. Que la paz de nuestro Adón y Salvador esté, amados hermanos, con todos nosotros mientras nos reunimos espiritualmente para adentrarnos en las riquezas de su palabra. Hoy, con corazones expectantes y mentes abiertas, exploraremos la porción número 4 llamada Vayera, que significa y apareció, y se encuentra en el Sefer Bereshit, capítulo 18, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 24. Esta porción, extraordinariamente densa en revelación divina, pruebas de fe y prefiguraciones de nuestro Mashiach Yeshua. Como creyentes del nuevo pacto, arraigados en la fe de Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, vemos en Vayera un tapiz vibrante tejido con hilos de promesa, juicio, misericordia y el sacrificio supremo, todo apuntando hacia aquel que es la manifestación plena de Adonai entre nosotros. La parashá Vayera, mis amados hermanos, se inicia con una teofonía dramática. Adonai mismo, acompañado por dos malachim, ángeles, se aparece a Abraham junto a los encinares de Mamre. Abraham, a pesar de estar recuperándose de su Brit Milá, de su circuncisión, demuestra una hospitalidad ejemplar. Se aparece a Abraham un pilar fundamental de la vida judía y mesiánica, mis hermanos. Durante esta visita se reitera la promesa del nacimiento de Isaac a Sara ya anciana, provocando su risa incrédula, pero también la afirmación divina: ¿hay algo imposible para Adonai? La porción continúa con la revelación de Adonai a Abraham sobre el inminente juicio sobre Sodom y Amorá, Sodoma y Gomorra. Abraham intercede apasionadamente por los justos de la ciudad, en un diálogo asombroso que revela tanto la justicia como la misericordia de Adonai y la profunda relación entre Adonai y su siervo. Vemos la corrupción de Sodoma de primera mano a través de la experiencia de Lot y los ángeles, seguida por la destrucción de las ciudades y el rescate milagroso de Lot y también de sus hijas, aunque con la trágica pérdida de su esposa. Más adelante, Abraham se traslada a Gerar, donde nuevamente, como en Egipto, presenta a Sara como su hermana, resultando en una intervención divina para protegerla y reprender a Abimelech, el rey filisteo. Finalmente, la promesa se cumple. Isaac nace de Sara en su vejez, trayendo una alegría inmensa. Sin embargo, la tensión entre Ismael y Isaac lleva a la dolorosa expulsión de Agar e Ismael. Aunque Adonai le promete su cuidado, Abraham establece un pacto con Abimelech en Beersheba, afirmando su presencia en la tierra. La parasha culmina con el relato más sobrecogedor y proféticamente significativo. Aketat Yitzhak, la atadura de Isaac, en el monte Moriah. Adonai prueba la emuná de Abraham pidiéndole que ofrezca a su hijo amado, el hijo de la promesa, como ofrenda encendida. La obediencia inquebrantable de Abraham, detenida en el último momento por la intervención divina y la provisión de un carnero, se convierte en el paradigma supremo de la fe, ¿verdad? Y una sombra profética poderosa del sacrificio de Yeshua, el unigénito de nuestro Abba Kadosh, en ese mismo lugar geográfico siglos después. Estamos, mis hermanos, en un punto crucial de la vida de Abraham. Ya ha respondido al llamado de Adonai, Lech Lechá. Ha entrado en el pacto con su Brit, ¿verdad? Y con él ha recibido la señal de la circuncisión. Ahora
Adonai se revela de manera más íntima y apareció, Vayera, y pone a prueba la profundidad de esta fe y revelación del pacto. Los temas de hospitalidad, la intercesión, la justicia divina, la promesa cumplida y el sacrificio obediente son centrales. Vayera está repleta de sombras mesiánicas. La aparición de Adonai en forma visible apunta a Yeshua, la imagen del Elohim invisible, como menciona Colosenses 1:15. La intercesión de Abraham prefigura la intercesión perfecta de Yeshua por nosotros. El nacimiento milagroso de Isaac apunta al nacimiento virginal de Yeshua. Y de manera culminante, la Akedah es el tipo más clave en el Tanaj del sacrificio del Ben, del hijo de Elohim, del Ben Elohim, Yeshua, el cordero provisto por Adonai mismo. Amados hermanos, como lo hacemos semanalmente en esta serie llamada Or HaParashá, la luz de la Parashá, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Buen momento para motivarlos que se queden con nosotros, tengan a mano su cuaderno de apuntes, sus escrituras, y juntos leamos, escudriñemos y reflexionemos sobre esta hermosa porción de la Torah. Amén. Bien, vamos a irnos entonces ahora a la Torah de Adonai. Y vamos a leer el capítulo 18, verso 1. Vamos a irnos a Bereshit 18. Y leemos el verso 1, que dice: Adonai se le apareció entre los árboles grandes de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda, como al calor del día. Bien. Abraham está descansando, posiblemente recuperándose de su reciente circuncisión, descrita en Bereshit 17. La aparición de Adonai no es un sueño o una visión distante, sino una visita personal e íntima. Vayera Elav se le apareció a él. Esto subraya la cercanía de la relación del pacto. La escena enfatiza la hospitalidad inminente de Abraham, incluso en su incomodidad física. Es un momento de revelación directa y personal de Adonai a su siervo elegido. Esta teofanía, aparición divina, prefigura la máxima revelación de Adonai, su encarnación en Yeshua HaMashiach. Yohanan 1:14 nos dice: y el Verbo se hizo carne y habitó, literalmente, tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Colosenses 1:15 afirma que Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Así como Adonai visitó a Abraham en forma tangible, Adonai visitó la humanidad en la persona de Yeshua. Además, Hebreos 13:2 nos recuerda la importancia de la hospitalidad inspirada en este evento. Y dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron malachim, hospedaron ángeles. Este versículo revela a un Adonai personal que desea relacionarse íntimamente con aquellos que le buscan. No es un Elohim distante e inaccesible, sino uno que se acerca, que aparece, muestra su iniciativa en la revelación y su deseo de comunión. Nos recuerda que Yud-Heh Vav-Heh se encuentra con nosotros en medio de nuestra vida cotidiana, incluso en momentos de debilidad física, si nuestros corazones están abiertos a Él. Bien, vamos ahora a Bereshit 18:10. Dice: Él dijo: yo de cierto regresaré a ti alrededor de este tiempo, el año que viene, y Sara tu esposa tendrá un hijo. Sara le oyó desde la entrada a la tienda detrás de él. Bien. Esta es la promesa específica y cronometrada del nacimiento de Yitzhak.
Sara, escuchando desde la tienda, ya ha pasado la edad de concebir. La promesa desafía toda lógica humana y natural, requiriendo una fe sobrenatural en el poder de Adonai. Es la reiteración y concretación de la promesa del pacto sobre la descendencia. La naturaleza milagrosa de esta promesa resuena profundamente con el anuncio del nacimiento de Yeshua a Miriam. El Melech, el ángel Gabriel, le dice a Miriam, era una virgen, le dice, leamos esto, vamos a irnos a Lucas 1:35-37. Lucas 1:35-37. Y le dice entonces, el Malach le respondió, el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti, el poder de Ha-Elión te cubrirá, por lo cual el niño Kadosh, que será engendrado en ti, será llamado Hijo del Altísimo. Y el 37 dice, porque nada es demasiado difícil para Adonai. Amén. Tanto Isaac como Yeshua son hijos de la promesa, nacidos milagrosamente para cumplir el plan redentor de Adonai. Rab Shaul, Pablo, usa esta historia en Gálatas 4:28 y nos dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Amén. Este versículo proclama el poder soberano de Adonai sobre las leyes naturales y su fidelidad a sus promesas, incluso cuando parecen imposibles, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva humana. Revela que el plan de Adonai no está limitado por las circunstancias humanas. Nos está llamando a confiar en su palabra por encima de nuestras dudas y de la existencia sensorial. La risa de Sara, que se lee en el versículo 12 de este capítulo, contrasta con la fe que luego se le atribuye en Hebreos 11:11, mostrando, mis hermanos, un camino de crecimiento en la emuná, en esa fe obediente, ¿verdad? Bien, vamos a leer los versículos ahora volviendo a la Torá, 18, 16 y 17. Bereshit 18, 16 y 17. Bien, dice entonces, los hombres salieron de allí y miraron a Sacedón y a Mora, y Abraham fue con ellos, atendiéndolos en su jornada. Adonai dijo, ¿debía yo esconder de Abraham, mi siervo, lo que estoy por hacer? Adonai, mis hermanos amados, trata a Abraham no solo como siervo, sino como amigo y socio, ¿verdad?, en sus planes. Revelarle su intención de juzgar a Sodoma eleva a Abraham a un nivel de confianza e intimidad extraordinario. Implica que Abraham tiene un papel que desempeñar no solo como receptor de promesas, sino como alguien que entiende y participa de los propósitos divinos, incluyendo la justicia y la misericordia. Yeshua, por su parte, eleva a sus talmidim, a sus discípulos, a un estatus similar. Yohanan 15:15 dice, ya no los llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su maestro, pero yo los he llamado amigos míos, porque todo lo que he oído de mi Padre les he enseñado. Esta intimidad, mis hermanos, y revelación de los planes divinos es una característica del nuevo pacto, donde el Ruach HaKodesh nos guía a toda verdad, como dice Yohanan 16:13. Vemos aquí un modelo de la relación que Adonai desea con su pueblo redimido en Yeshua. Adonai valora la relación y la transparencia con aquellos que caminan fielmente con él. Es decir, revela su carácter, aunque su juicio es seguro contra la maldad impenitente, ¿verdad? Busca compartir sus propósitos con sus amigos. Esto, mis amados hermanos, nos desafía a buscar esa intimidad con Adonai a través de Yeshua, para que podamos entender su corazón y sus caminos y, además, participar en su obra en el mundo. ¿Ven? Bien. Bereshit 18:25.
dice, lejos de ti hacer tal cosa, matar a los justos, junto con los perversos, así los justos y los perversos son tratados por igual. Lejos de ti, dice este versículo, no debe el juez de toda la tierra hacer lo que es justo. Este, mis hermanos amados, es el clímax de la intercesión de Abraham. Apela directamente al carácter justo de Adonai como base de su petición. No argumenta desde la inocencia de Sodoma, sino desde la integridad misma de Adonai. Es una expresión audaz de emuná, de fe que entiende que la justicia es inherente a la naturaleza divina, ¿verdad? Esta pregunta retórica afirma la justicia perfecta de Yud-Heh-Vav-Heh, un tema central en el Brit Hadashah. Romanos 3, 25, 26 explica cómo Adonai demostró su justicia en la muerte de Yeshua. Leamos esto. Romanos 3, 25 y 26. Romanos 3, 25, 26. Dice entonces, que Elohim tenía la intención de ser una víctima propiciatoria, capará, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia mediante el perdón de los pecados cometidos previamente durante los días de la paciencia de Elohim. Por la oportunidad que Elohim nos ha dado a través de la paciencia de su Ruach para la demostración de su justicia en el tiempo presente, demostrando que Él es justo y el que declara inocente al que está en la fe de nuestro Adón Yeshua. ¿Verdad? Hermanos amados, la justicia de Adonai requiere castigo por el pecado. Su misericordia proveyó el camino para la justificación a través de Yeshua. La intercesión de Abraham es una sombra pálida pero significativa de la intercesión de Yeshua, quien no solo ruega por nosotros, sino que Él mismo es la base justa para la cual podemos ser perdonados. Este versículo es una afirmación fundamental del carácter justo de Adonai. Él es el estándar supremo de Mishpat, de justicia. Nos asegura que, aunque sus caminos a veces sean misteriosos, su juicio final será perfectamente justo. También valida la intercesión basada en el carácter de Yud-Heh-Vav-Heh. Entonces podemos acercarnos a Él con confianza, apelando a su justicia, misericordia y fidelidad reveladas en Yeshua HaMashiach. Bereshit 19:1. Los dos malachim vinieron a Sedom esta tarde cuando Lot estaba sentado en la puerta de Sedom. Lot los vio, se levantó para saludarlos y se postró en tierra. La llegada de los ángeles contrasta con la visita de Abraham. Es al atardecer, un tiempo que a menudo simboliza juicio inminente. Lot, sentado a la puerta, indica una posición de cierta influencia o participación cívica en Sodoma. Su reacción inicial imita la hospitalidad de Abraham, mostrando que aún retiene algo de las costumbres piadosas de su tío, a pesar de vivir en un entorno corrupto. Sin embargo, la secuela mostrará cuán comprometida estaba su posición. La hospitalidad de Lot, aunque imperfecta y en un contexto peligroso, sigue siendo un acto de mandato enfatizado en Hebreos 13:2, que dice que se hospedaron ángeles sin saberlo, ¿verdad? Sin embargo, la corrupción de Sodoma sirve como una advertencia severa en el Brit Hadashah sobre la inmoralidad sexual y la rebelión contra Adonai. La posición de Lot en la puerta puede recordarnos la advertencia de Yeshua sobre la dificultad de los ricos, ¿no? O aquellos comprometidos con el mundo, para entrar en el reino de Elohim, como está escrito en Marcos 10, 23 al 25, y la necesidad de separación del mundo, que nos refiere 2 Corintios 6, 14 y 17.
Este versículo muestra la gracia persistente de Adonai al enviar mensajeros, incluso a un lugar tan malvado, ¿verdad? Buscando rescatar a los pocos justos que pudieran quedar. También ilustra la lucha del creyente que vive en un mundo caído como el que vivimos actualmente nosotros, ¿verdad? Lot intenta mantener prácticas piadosas, pero está peligrosamente cerca y comprometido con la cultura circundante. Esto nos recuerda la necesidad de discernimiento y separación espiritual, incluso mientras practicamos la hospitalidad y el testimonio. Amén. Bereshit 19:16. Ahí está. Pero ellos estaban preocupados, así que los malachim lo tomaron de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas. Adonai estaba siendo misericordioso con él y los guiaron y dejándolos afuera de la ciudad. ¿Verdad? Vemos entonces que a pesar de la urgencia y la advertencia clara, Lot duda, titubea, está apegado a Sodoma. La salvación, mis hermanos amados, viene no por su pronta obediencia, sino por la intervención activa y misericordiosa de los ángeles, actuando por la compasión de Adonai. Hamlat Adonai se diría en hebreo, es decir, que lo sacan casi a la fuerza, ¿verdad? Este acto de rescate forzado por misericordia es una imagen poderosa de nuestra propia salvación. Efesios 2, 4, 5 nos dice, vamos a leer Efesios 2, 4 al 5 nos dice: Efesios 2, 4 y 5 nos dice: pero Adonai, que es tan rico en misericordia y nos ama con tan intenso amor, Él nos trajo vida en el Mashiach, a pesar de que estábamos muertos por nuestros actos de desobediencia. Es por misericordia que hemos sido salvos, ¿verdad? Bien. Hermanos, no nos salvamos a nosotros mismos. Es la mano misericordiosa de Adonai y Yeshua la que nos saca del dominio de las tinieblas, como menciona Colosenses 1:13. La vacilación de Lot también advierte contra el apego al mundo, recordándonos la enseñanza de Yeshua. Lucas 9:62 dice: a este Yeshua dijo: nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno para servir en el reino de Elohim. ¿Eh? Hermanos, Adonai es un Elohim de gesed, de misericordia, de amor fiel. Su compasión se extiende incluso a aquellos que son lentos en responder. Sin embargo, su rescate requiere dejar atrás aquello que nos destruye, nos obstruye. La salvación es por gracia, pero exige una respuesta de separación del pecado. Nos recuerda que a veces Adonai tiene que actuar drásticamente en nuestras vidas para librarnos de peligros que no percibimos o de los que no queremos desprendernos. ¿Ven? Bereshit 23:26. Perdón, 19:23-26. Bereshit 19:23-26. Bien. Al tiempo que Lot llegó a Zoar, el sol se había levantado sobre la tierra. Entonces, la palabra de Adonai causó que lloviera azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, de Adonai del cielo. Él destruyó estas ciudades, la planicie completa, todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la Adama, en la tierra. Pero su esposa detrás de él miró hacia atrás y ella se convirtió en una columna de sal. Este, hermanos amados, es un acto de desobediencia directa a la instrucción explícita de los malachim, de los ángeles, ¿verdad? Que le dicen en el versículo 17: escapa por tu vida, no mires tras de ti. Hermanos, mirar atrás no era una simple curiosidad. Significaba un anhelo
por lo que se dejaba una conexión del corazón con la vida pecaminosa de Sodoma, ¿verdad? Una falta de emuná en la provisión y el futuro de Adonai. La consecuencia fue inmediata y además terrible, un juicio que la convirtió en un monumento de advertencia. Yeshua mismo usa este evento, ¿verdad?, como una advertencia solemne en el contexto de los últimos tiempos y la necesidad de una decisión radical por el reino. Porque en Lucas 17:32 nos dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Ven? Advierte contra el apego a las posesiones y la seguridad mundana cuando llegue el momento decisivo. Filipenses 3:13-14 también refleja este principio, cuando dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Adonai en el Mashiach, Yeshua. Amén. Este versículo, hermanos, subraya la seriedad de la obediencia y las consecuencias de un corazón dividido. Revela que la salvación requiere no solo una salida física del pecado, sino también una renuncia interior. El juicio sobre la mujer de Lot muestra que Adonai ve el corazón y sus lealtades. Nos llama a una emuná, ¿verdad?, que mira hacia adelante, hacia las promesas de Adonai Yeshua, y nos anhela las ollas de carne del mundo que hemos dejado atrás. Amén. Bereshit 21, 1, 2. Bereshit 21, 1 y 2. Adonai visitó a Sara, como él había dicho, y Adonai hizo por Sara lo que él había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el mismo tiempo que Elohim le había dicho. Amén. Es ese cumplimiento tan esperado de la promesa, ¿verdad? Esa promesa central hecha a Abraham y Sara. La palabra visitó, pakad, implica una intervención divina directa y poderosa. El énfasis, como él había dicho y como había hablado, subraya, mis hermanos amados, la fidelidad absoluta de Adonai a su palabra. El nacimiento de Isaac, risa, transforma la risa de incredulidad de Sara en una risa de alegría, ¿verdad? Este cumplimiento es un testimonio poderoso, mis hermanos, de la fidelidad de Adonai. Un tema que resuena en todo el Brit Hadashah. Romanos 4, 20, 21, hablando de Abraham, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Adonai, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Adonai, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. El nacimiento de Yitzhak es crucial, mis hermanos, en la línea mesiánica que conduce a Yeshua. Como se mencionó, Rab Shaul, el apóstol Pablo, lo usa como tipo de los creyentes nacidos de Ruach, lo menciona en Gálatas 4:28. La fidelidad de Adonai en traer a Yitzhak nos asegura su fidelidad en cumplir todas sus promesas en Yeshua. Adonai, mis hermanos, es fiel, sus promesas no fallan, aunque su cumplimiento puede tardar y requiera fe perseverante. Él actúa en su tiempo perfecto, en sus moed, ¿verdad? Este evento más bien magnifica su poder sobre la naturaleza y su compromiso con el plan redentor. Nos anima a confiar en sus promesas, incluso las que parecen imposibles, sabiendo que aquel que prometió es fiel, ¿verdad? Como dice Hebreos 10, 23. Bereshit 21, 9, 10. Bereshit 21, 9, 10. Pero Sara vio al hijo de Agar en Mitzaraimi, quien Agar le dio a Abraham, que se burlaba de Yitzhak, su hijo. Así que Sara dijo a Abraham, echa fuera a esta esclava y a su hijo. No tendré al hijo de esta esclava como tu heredero junto con mi hijo Yitzhak. Bien. La palabra metzahek es la misma raíz que Yitzhak, risa, pero aquí tiene una connotación negativa, burla, escarnio, posiblemente implicando un desafío al estatus de Yitzhak como heredero legítimo, ¿verdad?
Sara percibe esto como una amenaza al plan divino y la pureza de la línea prometida. Su reacción es feroz, sin duda, y exige una separación radical. Rav Shaul, Pablo, interpreta este evento alegóricamente en Gálatas 4, 22, 31. Identifica a Agar y Ismael como la antigua alianza, es decir, la esclavitud bajo la ley y el Sinaí, y a Sara y Yitzhak con la nueva alianza, la libertad en el Mashiach y la Jerusalén celestial. Afirma en Gálatas 4:29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido sobre el espíritu, así también ahora. ¿Ven? La expulsión, hermanos amados, representa la incompatibilidad de la confianza en las obras humanas, es decir, en nuestra carne, y la fe en la promesa de Adonai, nuestro Ruach, el Espíritu. Los creyentes en Yeshua somos hijos de la libre, no de la esclava. Amén. Y este pasaje, aunque doloroso, ilustra el principio de que hay elementos incompatibles con el pacto de gracia y la promesa de Adonai. El plan divino a través de Yitzhak estaba y debía ser protegido, ¿verdad? Teológicamente, a través de la intercesión de Shaul, Pablo nos enseña que no podemos mezclar la fe en la gracia de Yeshua con la confianza en nuestros propios méritos, ¿verdad? O linaje carnal para la salvación. Debe haber una expulsión de la confianza de la carne para abrazar plenamente la herencia como hijos de la promesa en el Mashiach. ¿Ven? Bereshit 21:17. Elohim oyó la voz del muchacho desde el lugar donde él estaba, y el Malach de Elohim llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué te pasa, Agar? No tengas temor, porque Elohim ha oído la voz del muchacho desde el lugar donde él está. Bien. Entonces, a pesar de la expulsión necesaria para proteger la línea de la promesa, Adonai no abandona a Agar e Ismael. En su desesperación en el desierto, Adonai escucha, el Shema, el clamor del muchacho. Ismael significa Elohim oye. La intervención divina es directa, ¿verdad? Y además compasiva, asegurando su supervivencia y reiterando una promesa separada para Israel, de ser también una gran nación. Esto revela la amplitud de la misericordia de Adonai, que se extiende más allá de la línea principal del pacto abrámico. Aunque la salvación redentora viene a través de Yitzhak, su descendencia, Yeshua Adonai, muestra cuidado y compasión por todos. Nos recuerda la enseñanza de Yeshua sobre el Padre Celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Como describe Mateo 5:45. También resuena con la seguridad de que Adonai escucha el clamor de los afligidos y desamparados. Un principio que Yeshua encarnó en su ministerio a los marginados, ¿verdad? Aunque Adonai es un Elohim que oye, su soberanía en la elección no anula su compasión universal. Aunque sus planes redentores son específicos, ¿verdad? Su cuidado providencial es realmente amplio. Este evento nos muestra que incluso cuando hay separaciones dolorosas o consecuencias difíciles, Yud-Heh Vav-Heh no olvida ni abandona. Su oído está atento al clamor de los necesitados, sin importar su linaje o sus circunstancias. ¿Ven? Bereshit 21, 25 al 27. Ahora Abraham se había quejado a Abimelech acerca de un pozo que los sirvientes de Abimelech le habían quitado. Abimelech respondió: yo no sé quién ha hecho esto, no lo habían dicho, y solo oí acerca de esto hoy. Abraham cogió a ovejas y ganado y los dio a Abimelech, y ambos hicieron un pacto. Amén. Bien, vemos aquí que Abraham ahora
reconocido como alguien bendecido por Adonai, como dice el versículo 22, Elohim está contigo en todo cuanto haces, como está escrito, ¿verdad? En ese versículo, busca asegurar sus derechos sobre el pozo de Beersheba, que es el pozo del juramento o pozo de los 7. Establece un pacto, un brit, formal con Abimelech, el rey local. Esto implica juramentos, testigos, los 7 corderos, por ejemplo, ¿no? Y un acuerdo mutuo estableciendo paz y reconocimiento legal de la presencia y derechos de Abraham en la tierra. Los pactos son fundamentales en la narrativa bíblica. Este pacto terrenal entre Abraham y Abimelech, aunque importante, es una sombra del Brit Hadashah, del nuevo pacto, establecido por Yeshua. Hebreos 9:15 llama a Yeshua mediador de un nuevo pacto, sellado con la sangre de animales, sino con su propia sangre, ¿verdad? Está escrito en Mateo 26:28, garantizando de esta manera una herencia eterna. La búsqueda de paz y acuerdo justo de Abraham también refleja el llamado a los creyentes en Yeshua. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz, nos dice, ¿no? Con todos los hombres. Este evento que hemos leído en la Torá muestra la sabiduría práctica de Abraham al asegurar la paz y sus derechos de manera justa y formal. También refleja la bendición de Adonai sobre Abraham, se hace evidente a las naciones circundantes, llevándolas a buscar relación con él. Nos enseña la importancia de la integridad, la justicia y la búsqueda de paz en nuestras interacciones y cómo una vida bendecida por Adonai puede ser un testimonio para otros. La formalidad del Brit, de este pacto, subraya la santidad de los compromisos y de la palabra dada. Amén. Bereshit 21, 32, 33. Bereshit 21, 32, 33. Cuando hicieron el pacto en Beersheba, Abimelech se fue con Ohotzá, su amigo, y Pijol, el comandante de su ejército, y regresó a la tierra de los filisteos. Y plantó un campo junto al pozo del juramento, y allí clamó en el nombre del Olam, el poderoso de la eternidad, o el poderoso del universo, el Adonai eterno. Amén. Hermanos, plantar un árbol, especialmente uno longevo, como el tamarisco, era un acto simbólico de establecerse y de reclamar permanencia y de mirar hacia el futuro con esperanza, ¿verdad? Invocar el nombre de Adonai el Olam, Elohim el Eterno, Adonai el Universo Perpetuo, es significativo. Abraham reconoce la naturaleza eterna e inmutable de Adonai, cuyo pacto y promesas trascienden el tiempo. Es una declaración de fe en la soberanía duradera de Adonai, ¿no es verdad?, sobre ese lugar y sobre el futuro. Invocar el nombre del Adón es un acto central de fe. Joel 2:32 dice, citando a Hechos 2:21 y Romanos 10:13, proclama, y todo aquel que invocar el nombre de Adonai será salvo. ¿Bien? Entonces, reconocer a Adonai como el Olam conecta con la naturaleza eterna de Yeshua, de quien Isaías 9:6 profetizó que sería llamado Elohim fuerte, Padre eterno, etc., príncipe de paz, ¿verdad? Yeshua, mis hermanos, es la manifestación visible del Elohim invisible, y además un Elohim eterno, que entró en el tiempo para nuestra redención, ¿verdad? Plantar un árbol también puede verse como una metáfora de sembrar para el reino de Adonai, una obra con implicaciones duraderas. Este acto de adoración revela una comprensión más profunda de Abraham sobre el carácter de Adonai. Él no es un Adonai personal que visita y promete, sino el Elohim eterno, soberano sobre todo tiempo y espacio. Nos llama a reconocer la eternidad y fidelidad de Adonai en medio de nuestras vidas temporales. Invocar su nombre es afirmar nuestra dependencia de Él y proclamar su señorío. Nos anima a dejar marcas de nuestra fe y adoración en los lugares donde vivimos y trabajamos, reconociendo que servimos al Elohim eterno. Amén. Bereshit 22, 1 y 2. Bien. Después de estas cosas, Elohim probó a Abraham. Él le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Él dijo,
toma por favor a tu hijo, tu único hijo, al cual tú amas, Yitzhak, y ve a la tierra de Moría. Allí lo ofrecerás como ofrenda de ascensión sobre la montaña que yo te señalaré. Esta es la prueba, Nisayón en hebreo, suprema de la fe de Abraham. Cada frase intensifica el dolor y el costo del mandato. Tu hijo, tu único, desde la perspectiva de la promesa, ¿verdad? Al cual tú amas, se le pide sacrificar precisamente aquello que representaba el cumplimiento de todas las promesas de Adonai. El lugar, Moriah, es altamente significativo. Más tarde va a ser el sitio del templo, ¿verdad? La orden entonces es bastante clara, ¿verdad? E incomprensible desde nuestra perspectiva humana. Este versículo, que es quizás un tipo de prefiguración más poderoso del sacrificio de Yeshua en todo el Tanaj. Yohanan 3:16, eso que tenemos que comparar con este Bereshit 1 y 2, dice: porque de tal manera amó Elohim al mundo que incluso dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, sino que dice que tenga vida eterna. ¿Ven? Las palabras usadas para describir a Yitzhak como hijo único, amado, resuenan directamente la descripción de Yeshua como el hijo amado del Padre, ¿verdad? Como está escrito en Mateo 3:17 y Mateo 17:5. El Padre Celestial sí completó el sacrificio de su Hijo unigénito en la misma región geográfica, ¿verdad? Demostrando el costo infinito de nuestra redención. Romanos 8:32 lo dice además explícitamente. Y dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermanos amados, este mandato revela la soberanía absoluta de Adonai y su derecho a pedir cualquier cosa a sus siervos, ¿verdad? Pone a prueba la fe hasta el límite, preguntando si Abraham ama y confía en el dador más que en el don. Revela el corazón de Adonai Avinu, dándonos un vistazo al dolor y al amor involucrados en el sacrificio de su propio Hijo por nosotros, ¿verdad? Nos desafía a considerar que Yitzhak, es decir, cosas amadas, promesas queridas, podríamos estar aferrándonos por encima de nuestra obediencia y confianza total en Yud Hei Vav Hei. Bereshit 22:8. Abraham respondió: Elohim se proveerá a sí mismo el cordero para la ofrenda de ascensión, hijo mío. Y los dos seguían juntos. Amén. La respuesta de Abraham a la pregunta desgarradora de Yitzhak, ¿dónde está el cordero?, es una profunda declaración de fe profética, hermanos. Confía, ¿no es verdad?, en que Adonai mismo resolverá la aparente contradicción entre su mandato y su promesa. Ahora leamos Bereshit 22:14, que dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Adonai Jireh. El Eterno verá, se ocupará, proveerá, por lo que se dirá en el futuro: en este monte del Eterno Adonai aparecerá a su pueblo. Amén. Bien, entonces después de que Adonai provee el carnero, ¿verdad?, Abraham nombra el lugar Adonai Jireh, conmemorando la provisión divina en el momento de mayor necesidad. La frase que hemos leído, en el monte de Adonai será provisto, se aparecerá, se convirtió en un proverbio apuntando a la intervención futura de Adonai en ese lugar sagrado, ¿verdad? Ambos versos apuntan directamente a Yeshua. La declaración de Abraham: Elohim se proveerá de cordero, que hemos leído en el versículo 22:8 de Bereshit, encuentra su cumplimiento literal en Yeshua. Yohanan el Inmersor Bautista lo proclama en Yohanan 1:29 y dice: he aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces vemos que Adonai proveyó a su propio Hijo como el cordero sacrificial. El nombre del lugar Adonai Jireh se cumple supremamente en el Gólgota, posiblemente parte de la misma cadena montañosa de Moriah, donde Adonai
proveyó el sacrificio definitivo por nuestros pecados. En el monte de Adonai fue provista, mis hermanos amados, nuestra redención, ¿verdad? Hebreos 11:19 sugiere que Abraham creía que Elohim podía incluso resucitar a Isaac, mostrando una fe que anticipaba la resurrección de Yeshua. Estos versículos revelan a Adonai como el Elohim que provee, Jireh, especialmente en respuesta a la fe obediente. Su provisión no es solo material, sino redentora. La fe de Abraham, amados hermanos, no era ciega, sino que confiaba en el carácter de Adonai para actuar de manera coherente con sus promesas, incluso en formas inesperadas. Nos enseña que en nuestras pruebas más difíciles podemos confiar en que Adonai tiene una provisión, y que su provisión final y más grande es Yeshua HaMashiach, nuestro Cordero expiatorio. La adoración de Abraham, al nombrar el lugar, nos llama a reconocer y proclamar las provisiones que Adonai tiene en nuestras propias vidas. Amén. Amados hermanos, esta parashá Vayera es un tesoro de lecciones prácticas para nosotros, los talmidim, los discípulos de Yeshua. Y tiene varias aplicaciones. Como mencionamos siempre, emuná, fortaleciendo nuestra confianza en Yeshua. Hemos visto la fe de Abraham probada y fortalecida a través de encuentros directos con Adonai. Promesas que desafían la lógica, el nacimiento de Isaac, ¿verdad? Y pruebas externas. Nuestra emuná también crece en la medida en que nos encontramos con Yeshua en su palabra y en oración. Creemos sus promesas, como la vida eterna que nos ha prometido, su regreso, su presencia en nosotros, ¿verdad? Y además perseveramos en las pruebas. Debemos cultivar una emuná que, como la de Abraham, confíe en Adonai a pesar de las circunstancias. ¿Dudamos como Sara ante las promesas de Adonai para nuestra vida? ¿Vacilamos como Lot en dejar atrás los apegos mundanos? ¿O más bien estamos dispuestos a obedecer como Abraham en el monte Moriah, confiando en que Adonai Jireh proveerá? Fortalecer nuestra emuná, hermanos amados, implica sumergirnos en su palabra, conocer las promesas de Adonai y su historial de fidelidad, como hemos visto durante esta porción Vayera, que construye confianza, ¿verdad? Debemos recordar la obra de Yeshua. El sacrificio y resurrección de Yeshua son la máxima prueba de amor y poder de Adonai. Hebreos 12:2 nos llama a fijar los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Él es nuestro modelo y nuestra fuente de emuná, ¿verdad? Debemos también preservar en la oración. Si la intercesión de Abraham nos muestra el poder de dialogar con Adonai honestamente sobre nuestras preocupaciones y confiar en su carácter. Obedecer en lo pequeño, la fe se ejercita y crece a través de actos de obediencia diarios, confiando en que Adonai nos guiará y nos proveerá, ¿verdad? Debemos ser obedientes, es decir, vivir los mandamientos con acto de amor y de gratitud. La obediencia de Abraham fue inmediata y completa, ¿verdad? Cuando los visitantes llegaron, corrió a servirles. Cuando Adonai le pidió sacrificar a Isaac, se levantó temprano y fue. Esta obediencia no era legalismo ciego, sino la respuesta de un corazón que amaba, confiaba y reverenciaba a Adonai. Era una expresión de su relación del pacto. Para nosotros, la obediencia, mis hermanos, de los mitzvot, de los mandamientos de Adonai interpretados y cumplidos en Yeshua, es nuestra respuesta de amor y gratitud por la inmensa gracia que hemos recibido. Yeshua mismo nos dijo en Yohanan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, nuestra obediencia no nos salva, porque somos salvos por gracia mediante la emuná, ¿verdad? Como dice Efesios 2:8-9. Pero demuestra la realidad de nuestra salvación y nuestro amor por aquel que nos redimió. Estudiar y entender los mandamientos, no solo los 10, sino toda la instrucción de Adonai, es decir, la Torah en su sentido amplio, vista a través de los lentes de Yeshua, ¿verdad? ¿Cómo nos llama a amar a Adonai y al prójimo? ¿Cómo aplicamos la justicia y la misericordia y la fidelidad en nuestras vidas? Es algo importante y muy hermoso que nos brinda la Torah. Debemos ver a la obediencia, mis amados hermanos, no como legalismo, sino como adoración. Cada acto de obediencia, desde la hospitalidad
hasta la integridad de los negocios o la pureza moral, es un acto de adoración que honra a Adonai. Debemos depender completamente del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. No podemos obedecer por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Necesitamos el poder del Ruach que mora en nosotros para vivir una vida que agrada a Adonai. Debemos, hermanos, arrepentirnos rápidamente cuando fallamos, porque todos lo hacemos. La obediencia también incluye el arrepentimiento. Pero es arrepentimiento genuino y volvernos a Yud Hei Vav Hei, confiando en el perdón disponible a través de Yeshua, ¿verdad? Seguimos a Yeshua también, imitando su ejemplo. Hermanos, Yeshua es la máxima revelación del carácter de Adonai, insinuado en Vayera. Él encarnó la hospitalidad radical, es decir, comiendo con pecadores, ¿verdad? La intercesión perfecta, es decir, orando por sus discípulos y por nosotros. Tuvo una obediencia sacrificial, es decir, le dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y además tuvo una confianza absoluta en su Padre, ¿verdad? Entonces, seguir a Yeshua significa imitar su carácter y prioridades en cada área de nuestra vida. En nuestras relaciones, mostrando hospitalidad de Abraham y la compasión de Yeshua a extraños, ¿verdad? Intercedemos por otros como Abraham intercedió por Sodoma y como Yeshua intercede por nosotros. Debemos imitarlo en nuestras decisiones. Es decir, buscamos la voluntad de Adonai antes de actuar, como Abraham escuchó a Yud Hei Vav Hei. Nuestras decisiones reflejan la justicia y misericordia de Adonai, como Abraham apeló a ellas. Hermanos, ¿estamos dispuestos a sacrificar nuestros propios deseos por obediencia a Yud Hei Vav Hei, siguiendo el ejemplo supremo de Yeshua? Debemos seguirlo a Jesús, a Yeshua, en el propósito de vida. Vivimos en la conciencia de que somos extranjeros y peregrinos, mirando hacia la promesa celestial, pero también plantando árboles, es decir, obras de fe y adoración, que honren al Olam aquí y ahora. Invocamos el nombre de Adonai sobre nuestras vidas y circunstancias. Nuestro propósito es glorificar a Yud Hei Vav Hei y dar a conocer a Yeshua, el Cordero provisto por Adonai. Son preguntas que tenemos que hacernos y reflexionar durante esta semana, mis hermanos. Y a manera de conclusión, mencionarles que la Parashá Vayera es una montaña rusa espiritual, ¿verdad? Desde la intimidad de la visita divina y la alegría del cumplimiento de la promesa hasta el horror del juicio sobre Sodoma y el clímax sobrecogedor del monte Moriah. A través de todo ello vemos a Adonai revelando su carácter multifacético, personal, poderoso, fiel, justo, misericordioso y proveedor, ¿verdad? Vemos la emuná de Abraham siendo probada, refinada y llevada a su máxima expresión. Como creyentes en Yeshua HaMashiach, leemos Vayera y vemos los contornos inconfundibles de nuestro Salvador. Él es la aparición suprema de Adonai, el Hijo de la promesa nacido milagrosamente, el intercesor perfecto, aquel que proclama nacido milagrosamente, el intercesor perfecto, aquel que proclama la justicia de Adonai y aquel que, como el cordero provisto por Elohim, Adonai Jireh, fue ofrecido en el monte para nuestra expiación. La Akedah, la atadura, no es solo la historia de Abraham e Isaac y la sombra del Evangelio, de las buenas nuevas mismas, ¿verdad? Esta porción, mis hermanos, nos llama a una emuná profunda y obediente, arraigada en el conocimiento del carácter de Adonai y su fidelidad demostrada en Yeshua. Nos invita a vivir como amigos de Adonai, escuchando su voz, intercediendo por un mundo perdido y caminando en obediencia sacrificial por amor. Nos recuerda que aunque vivimos en este mundo, no debemos apegarnos a él, ¿verdad? Sino mirar hacia adelante, hacia el cumplimiento final de todas las promesas de Adonai. Que el estudio de Vayera nos impulse, mis amados hermanos, a vivir con una expectativa renovada del entorno del Adón Yeshua, participando activamente en la expansión de su reino a través de actos de emuná, obediencia, amor, hospitalidad y sobre todo nuestro testimonio personal.
que seamos conocidos como aquellos en quienes Adonai está con ellos en todo lo que hacen, reflejando la gloria de nuestro Mashiach. Amén. Hermanos amados, será con nosotros hasta la siguiente semana, donde volvamos a reencontrarnos para continuar la lectura de estas hermosas porciones de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabu Tov, mis hermanos.